Hoy tenemos la fortuna de tener aquí en Los Periodistas al doctor Mauricio Rodríguez. Él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y él es profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido a Los Periodistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, eh, doctor, estamos a un par de días apenas del inicio de la fase 2 de No, sí. esta emergencia y los casos que hasta hoy se han registrado por parte de la autoridad federal son todavía muy menores si los comparamos con lo que ocurre no solamente en Europa y en Asia, sino con nuestros vecinos del Sí. norte, Estados Unidos particularmente, y Canadá. ¿Usted cómo ve la evolución del problema de esta emergencia aquí en México? Bueno, lo que hemos ido viendo ciertamente es una pandemia en general, Sí, pero hemos ido viendo la evolución de las epidemias en cada país. Y cada país ha tenido su propia epidemia y pues el comportamiento de la enfermedad en su país lo han ido siguiendo localmente y han ido tomando las acciones que consideran oportunas en los momentos que van teniendo. El quizá para no perder de vista, en Europa la epidemia empezó pues como 4 semanas antes que en México. En Estados Unidos el primer caso es alrededor del 25 de enero, 28 de enero. Entonces, ellos empezaron a tener los primeros casos en unas condiciones muy diferentes a las que México tuvo los primeros casos. México pudo identificar la importación de los primeros casos, pudo aislarlos, pudo detectar los contactos, tenía ya la capacidad diagnóstica en los estados. Entonces, hay un desfase de tiempos en cuanto a la evolución de la epidemia que ha permitido reaccionar diferente. Hemos visto algunas gráficas del momento en el que han puesto las intervenciones más drásticas en otros países, en parte porque pues ahora sí que ni se dieron cuenta cuando empezó a haber ya el contagiadero en la comunidad, y lo que empezaron a ver un par de semanas después ya fue los pacientes en los hospitales, ¿no? Entonces, en eso México se ha adelantado muy oportunamente, primero con unas primeras medidas de acción, de que todavía estábamos como en la fase uno, pero que ya eran de la fase 2, lo de la suspensión de clases y los claro. eventos masivos, etcétera. Y ahora con esta nueva medida de ya declarar la fase 2 para ya mejor entrarle de una vez de lleno a esa fase y romper la transmisión, frenar la transmisión del virus desde la etapa inicial, ¿no? Claro, hay una posición muy similar de tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, Mundial. Ujú. claro, con lo que usted, muy parecida a lo que usted plantea, que es que México se ha adelantado hasta donde ha podido tomando las experiencias de Sí. otros países. Le pregunto a usted, ya se los oí a los dos representantes en México, les oí la respuesta y le planteo a usted esto. ¿Ha habido responsabilidad, ha sido responsable el gobierno en el manejo de la crisis? Sí, y yo creo que sí, sobre todo porque justamente ir viendo cómo iba la epidemia en otros países, pues les ha permitido aquí tomar algunas decisiones que los otros países no tuvieron ni siquiera chance de ponerse a evaluar, ¿no? O sea, ahorita nosotros podemos ver una curva, una lista de países y una gráfica con muchos países, y en todos vamos a ver que cuando llegan a tener 1,000 casos, ahí ya es una cosa difícil de frenar y se hace como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, lo que dijeron aquí es: vámonos a adelantar a ese momento,
vamos a frenar la transmisión inicial al cabo que ya vimos cuándo empezó, y entonces con eso seguramente vamos a tener un comportamiento distinto, cuando menos en los sitios donde se llevó a cabo la primera identificación de los casos, ¿no? Porque también es importante, pues, no perder de vista que vamos a tener varias epidemias en México diferenciadas, ¿no? Dependiendo de las ciudades y de la respuesta de las poblaciones, porque ahorita lo que le toca ahorita, o sea, la mitad de lo que toca ahorita es de la comunidad, es detener la circulación del virus en la comunidad. En particular, doctor, en grandes concentraciones como el Valle de México, como el área metropolitana de Guadalajara, como el área Exacto. metropolitana de Monterrey. Es donde Sí, se y sí, puede, tienen un potencial mayor de expansión el coronavirus. sí, y sitios donde tengan turismo pues turismo extranjero, llegada de turismo extranjero, que puede ser Puerto Vallarta, Sí, Los Cabos y Cancún, que son como o sea, Playa del Carmen, toda la Riviera Maya, que son como zonas en las que en los últimos días todavía hubieran alcanzado a entrar algunos provenientes de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que hubieran pasado desapercibidos todavía, pero que ya pudieran haber introducido el virus ahí y pues que vayan a empezar a haber algunos casos y contagios, ¿no? Por eso era bien importante que los estados a nivel estatal tuvieran la capacidad de hacer el diagnóstico, y ahí sí se pusieron las pilas, porque primero montó la prueba el INDRE y después se la transfirió la tecnología a los estados, y ya los estados pueden diagnosticar. O sea, no hay que esperarnos a que venga la muestra desde Encimillas a la Claro, Ciudad claro, de claro, claro. México, sino que ahí directo se va a Coahuila, se va a Saltillo, ¿no? Y ahí mismo se queda y se diagnostica. Seguramente el de San Luis Potosí lo agarraron en San Luis Potosí, lo sí, sí, sí. diagnosticaron ahí, Y y ahí con eso, falleció. ahí falleció, pero con eso se tardaron, o sea, se adelantaron 2 días al tiempo que hubiera tardado la muestra en venir a la ciudad y analizarla y regresar la información, ¿no? Claro. Y se adelantaron. Entonces, eso sí nos ha puesto en una posición diferente, de la de los otros países. Vean en Estados Unidos qué desorden, ¿no? Para empezar, las mismas conferencias de prensa, ¿no? Sale uno, dice una cosa, el otro le tiene que corregir la plana, no saben quién lleva la voz cantante, hay una voz científica, pero hay una voz política, pero hay un enredo. Y luego el diagnóstico no lo montaron bien desde el principio, se tardaron en implementarlo, y eso les ha costado carísimo en la epidemia, porque no pudieron identificar los primeros casos, y entonces de pronto cuando ya están listos para diagnosticar, pues ya está la epidemia encima, ¿no? Claro, claro. Doctor, hay un concepto, ayer lo tratamos de Sí, medianamente explicar aquí, pero pues usted es doctor, nosotros somos periodistas, entonces le agradeceremos que lo haga usted de manera más correcta. El representante de la Organización Mundial de la Salud, Cristian Morales, sí, hablaba lo mismo que el doctor López Gatell, hablaba de que la curva de infección sea lo sí, más plana en el periodo exacto, más largo. ¿Cómo le exacto. explicamos este concepto? Mira, ahí hay una cosa ineludible. No nos vamos a escapar de tener 20,000 enfermos graves. Eso es muy No nos vamos importante. a escapar de eso. Sí. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que lleguen en el transcurrir de 3 semanas o que lleguen en el transcurrir de 10 semanas? Pues preferimos que lleguen en el transcurrir de 10 semanas, para que vayan cayendo, ahora sí que de poquito para pagar poquito, Claro, no para para que tener vayan llegando instalación y para atenderlos. exactamente, y que los atiendan bien en los hospitales, y que el personal no esté agotado, y que los insumos se vayan surtiendo. Imagínate tener que hacer el diagnóstico tan rápido de tantos, no va a haber insumos. En Claro, cambio, si lo vas viendo a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, ahí vas a tener chance de volver a surtir
los hospitales, los laboratorios, de que descanse el personal, de que puedas no perder el uso de los hospitales, y eso aumenta la eficiencia, la eficacia de los tratamientos. Entonces, a eso se refieren con aplanar la curva. Si nos imaginamos que de pronto vamos a tener una subida en el número de casos en muy poquito tiempo, peligroso. Pues eso Saturarlos. es peligroso, Sí, sí, sí. porque ahí se asocia justamente un aumento en el daño de la epidemia, porque seguramente se te va a contagiar el personal de salud más fácilmente, Claro. porque seguramente va a haber toma de decisiones muy complejas, porque vas a tener los hospitales llenos y entonces a quién decides que sí entra o que no entra, que es lo que les está pasando en Italia, porque en Italia no se dieron cuenta de que ya estaba circulando el virus, lo empezaron a detectar en una región, pero se les fue para otra, los mandaron a cuarentenarse, pero no hicieron caso, se salieron de sus ciudades, incluso todavía alcanzaron un fin de semana a echar fiesta, y se les hizo un contagiadero desapercibido. Claro. Entonces, justamente ahorita sí podemos decir, a ver, ya vimos lo que pasó en Italia, ya vimos lo que pasó en Francia, ya vimos lo que está pasando en varias ciudades de Estados Unidos. Y en España. Y en España. Entonces, pues sí pongámonos las pilas como sociedad, porque el gobierno lleva preparándose desde el 3 de enero, ¿eh? O sea, el gobierno se ha preparado lo más que puede. Eso es verdad, doctor Mauricio Rodríguez. Sí es verdad que el gobierno federal ha estado preparándose desde entonces. Sí. Desde seguir la epidemia, o sea, seguirla en términos técnicos, sí. Preparar el diagnóstico, montar el diagnóstico. Es un virus nuevo para el cual no había ni pruebas de diagnóstico, ¿no? Claro. Y después, preparar el diagnóstico, transferirlo a los estados y a los otros hospitales, incluso ya ahora a los privados. Tener todos los lineamientos técnicos epidemiológicos para vigilar la epidemia, o sea, quién sí, quién no, de dónde venga, qué se hace y tal. Tener planes de atención clínica, guías de práctica clínica para eso, protocolos de atención. Y tener protocolos de reconversión de hospitales. ¿Cómo le vamos a hacer para que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que le cabe un determinado número de pacientes, pueda crecer? ¿Cómo tiene que convertirse? Todo eso es preparación. Y hay una preparación de la sociedad que justamente es la que nos está urgiendo ahorita, que es identifiquen a sus vulnerables, tengan un plan familiar de trabajo y de cómo le van a hacer, tengan acciones ya concretas y váyanse comprometiendo con el distanciamiento social las próximas semanas, porque es lo que le puede cambiar la epidemia, la cara a la epidemia. Claro, hay un llamado de hace apenas unas horas de Justin Trudeau, del primer ministro canadiense, donde habla exactamente de eso, pero ya en un tono más, digamos, enérgico de Justin Trudeau, que se dirige a la sociedad. Dice, ya, es suficiente. Para aquellos que todavía están saliendo con amigos o andan organizando sus cenas, hagan lo correcto, quédense en casa. Bueno, lo está diciendo un primer ministro que tuvo a su esposa diagnosticada y que él mismo estuvo en cuarentena. O sea, estamos hablando de que el papel de la sociedad es muy importante y es, ya, por favor, quédense en casa. Que distanciamiento social, en esa fase estamos, ¿no? No tanto de confinamiento. No. El llamado de atención también de Macron, ¿no? Que les dijo a los franceses, el jueves pasado les dije que se quedaran en su casa, pero no me hicieron caso, ¿no? Y entonces sí ya los mandó en cuarentenar, ¿no? Y puso ya una sanción. Y las multas. Claro. Exactamente, una situación más crítica. Ahí es donde se necesita la cooperación de la comunidad. El compromiso. Uno todavía sale a la calle y ve gente más o menos como que no estuviera pasando nada, ¿no? Y dices, pues ahí está la diferencia. Queremos una epidemia corta, intensa, muy destructora, o queremos una epidemia larga, manejable. Y pues hasta cierto punto pues que la podamos llevar, ¿no? Que la podamos sobrellevar, porque pues de otra manera no nos puede, o sea, no nos va a salir bien, ¿eh? Claro. Y ahí la sociedad en su conjunto es corresponsable.
Ahí no hay Así con es. que, a ver, que no hicieron. No, no. Hay un llamado muy No. específico. Vamos a distanciarnos o esto se puede poner o muy mal o lo podemos llevar. Exacto. Epidemia va a haber muchos contagios, miles. Exactamente, mal va a estar. Ustedes escojan muy mal o nada más mal, ¿no? Exacto. Y hay una cosa, o sea, el doctor López-Gatell no va a venir a que yo me lave las manos Claro. aquí a verificar eso, Claro. ni a que me tape al estornudar. Ahí, esa es la parte individual del compromiso de los ciudadanos, de asumir que podemos ser, o sea, ahora sí que cada quien escoge de qué lado está. ¿Quiere ser parte de la epidemia o parte de la solución? ¿No? Claro. Y conectarnos con eso. Los medios han jugado un papel importantísimo. En estas últimas 2 semanas subió el tono del aviso. Sí. Todos los programas metieron algo. Todas las estaciones, todo el mundo lo está advirtiendo. A veces espectaculares en las calles, en las paradas de los camiones. Y es un tema que justamente hay que... Si se asusta la gente ahorita un poquito, no importa, preferimos que se asusten tantito, pero que no vayan a relajarse, a chacotear, a creer que es una cosa política o que es el imperio macabro, o los chinos queriendo conquistar el mundo. Todo eso, ahorita no. Necesitamos que se conecte la gente con la parte técnica y que le rompamos el saque a la epidemia, ¿no? Claro. Correcto. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, le damos las gracias por estar aquí en Los Periodistas informando esto. Una última cosa. Sí, precisamente porque estamos en época, vamos a llegar a época vacacional y no faltará la gente que quiera irse a las playas porque hay la creencia de que el calor elimina al coronavirus. Sí, habríamos de irnos todos a Mérida y porque creen que allá no va a haber, ¿verdad? Sí. Pero eso no es cierto, no hay que apostarle a eso. Hay algunas hipótesis de que el calor reduce un poco la transmisión de los virus, ¿no? Pero no podemos estarle apostando a eso. Y una concentración masiva de unas vacaciones nos podría costar lo que le costó a Corea del Sur un par de eventos masivos religiosos que se le salió la epidemia de control porque se juntó mucha gente. Entonces, si tienen planes para la Semana Santa, váyanlos cancelando, no se vayan a ir a ningún lado, quédense, ya está aquí encima la Semana Santa, claro, pero ya está aquí encima la epidemia. Claro. Entonces, esas pueden ser las pequeñas diferencias de que la epidemia avance o de que la epidemia se detenga, ¿no? O de que avance rápido o que avance un poquito más despacio. Entonces, no hay que perder la comunicación, claro, estamos nosotros abiertos, finalmente somos la Universidad de la Nación y estamos para ayudar a la sociedad en esto. Muchísimas gracias, doctor, y vamos a seguir en comunicación para seguir informando al auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Que no... Administrarla. Exactamente. A ver, le hemos hablado estos últimos 2 días sobre ese gráfico que estamos viendo. Las curvas que usted está viendo y los circulitos con la flecha que usted está viendo ahí es el momento en el que los países, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, España, han respondido al pico. O sea, cuando se da el pico es el momento en el cual se llama al distanciamiento social. Bueno, no, México no lo ha hecho así. Ahorita no estamos en un pico, no estamos en la parte del gráfico en donde hay un brinco hacia el infinito, que es el que se puede advertir en esos gráficos. Ahorita, señora, señor, jóvenes, adolescentes, niños, no estamos en el pico. Tome distancia. La epidemia está aquí y sí nos va a pegar. El tema es cómo queremos que nos pegue. Si queremos que sea un asunto que no sea manejable o que sea un asunto manejable. Convirtámoslos en un tema manejable. O sea, casos va a haber muchos, cientos, miles quizá. Pero el tema es que lo tenemos que administrar. Tome distancia, párenle a las fiestas, a las reuniones masivas. Y váyase a su casa. Seamos responsables. Váyase a su casa.